Llega un nuevo día. Una nueva oportunidad de vida. Una gran bendición. También llega a tus oídos para quedarse en tu corazón la palabra de Dios. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Y con ustedes, el padre Jenner Orozco Gómez. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Es interesante descubrir cómo nosotros, por ejemplo, en el Evangelio vemos a Cristo que se acerca a los pecadores y a los publicanos. Yo me imagino que tú muchas veces te has preguntado por qué Dios me llamó a mí, por qué Dios se llamó a ti, ¿verdad? Te preguntas muchas veces por qué el Señor llama a la gente pecadora y por qué el Señor, en muchos casos, buscó siempre a los pequeños, a los sencillos, a los humildes, a los que no contaban para nada. Y a esos los constituyó, los llamó, los eligió, los convocó, pero también los envió, los dotó, ¿verdad? Les regaló fuerza, los formó y los envió a que proclamaran y predicaran el Evangelio a todas las naciones. Vamos a descubrir algo bien interesante hoy en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2 del verso 13 al 17, y vamos a descubrir ese llamado profundo del Señor a sus discípulos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos y los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acudía a él mucha gente porque él les enseñaba. Él es un maestro. Él es un gran pedagogo. Tiene tanta fuerza para enseñar, Jesús. Tiene tanto para mostrar, tiene tanto para dar, tiene tanto para entregar. Descubrimos a Jesús de Nazaret como un gran maestro, enseñando con soltura, con diligencia, pero con toda libertad la palabra de Dios. Enseñando a tiempo y a destiempo, con esa profundidad que solamente las palabras de Él pueden generar un cambio en el corazón y al mismo tiempo una admiración. Encontramos a Jesús de Nazaret tocando y sanando el corazón de los oyentes a través de la palabra. Y allí se encontró a uno de ellos, a Leví, a Mateo, que estaba allí cobrando los impuestos del emperador. Y allí, en medio de su realidad, el Señor los llamó, porque Dios te llama en tu realidad. Dios te llama en tus circunstancias. Dios te llama como tú estás. Sí, Dios te llama aún en la situación en que estás viviendo. Y eso es lo interesante del Maestro. Cómo Jesús es capaz de llamarte y tocarte y tomarte aún en medio de las situaciones vividas. Y aquí está Jesús de Nazaret. Le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y con ese levantarse y seguir a Jesús, aquí descubrimos que el Señor pide de ti y de mí la disposición, la capacidad de dar una respuesta, porque eso es vocación. Ser llamados, ser vocacionados y experimentar el llamado de Dios no es otra cosa que aprender a ser generosos con el Señor. El Señor tiene mucho para darnos, el Señor tiene mucho para entregarnos, el Señor tiene mucho para compartirnos. Y cuando tú le dices sí, el Señor se encarga de lo demás. Eso es lo que Él está pidiendo. Una respuesta generosa, una respuesta siempre dispuesta frente a un llamado que es siempre atractivo, atrayente. Jesús de Nazaret. Y continúa el texto.
que muchos de los que estaban allí, sobre todo los escribas, los fariseos, los escribas criticaban al maestro y le decían: pero ¿por qué comen con publicanos y con pecadores? Y el Señor se sentaba a comer con ellos y les da una respuesta contundente y fuerte: no necesitan médico los sanos sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Aquí está la palabra de Jesús. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está el Maestro tocando, llamando, liberando, transformando. Es lo hermoso de Jesús. Es lo hermoso del Señor. Como Dios es capaz de llamarte y sanarte de tu realidad. Ya no hay excusa para que tú digas que Dios no tiene misericordia para contigo. Ya no hay excusas para decir: es que Dios no me ama porque yo soy un gran pecador. O es que Dios no me puede usar porque yo soy un pecador. Dios ciertamente te llama a un cambio y una transformación, pero antes que nada te llama a que te dejes sentir amado por Él. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.